Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su vida, amén. Dios bendiga a nuestro hermano, amén. Que Dios le, Carolina, que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, gusto de verle, amén. Igual a mi hermano está por ahí atrás, amén. Qué bueno poder verle. Mire, si hay algo que hace el favor de Dios, ¿usted sabe lo que es el favor de Dios? El favor de Dios es lo que nos accede a nosotros a cosas que naturalmente no podemos acceder. Amén. Usted y yo podemos acceder con nuestras habilidades, con lo que sabemos, conocemos, ¿cierto? Con algún don, con algún talento, con alguna capacidad que hay en nosotros, podemos acceder a cosas naturalmente. Pero el favor de Dios es lo que nos accede a cosas que humanamente usted y yo no podemos. Por eso muchas veces cuando usted ora a Dios y le pide favor, gracias al Señor y sale a hacer algo, usted dice, oh, gracias Señor, porque sé que tú me ayudaste, porque usted reconoce que humanamente no hubiese sido posible aquello que le resultó. ¿Cierto? El favor de Dios es eso. Y si hay algo que hace el favor de Dios, eso es hacernos llegar a donde nuestras fuerzas no alcanzan o no alcanzaron. Eso hace el favor de Dios. Nos hace llegar al lugar en donde nuestras fuerzas no alcanzan o ya no alcanzaron. Por eso que hay personas que dejaron de pedirle cosas grandes a Dios. Escuche esto. No porque hayan perdido la fe. ¿Sabe usted que hay gente que le ha dejado de pedirle cosas grandes a Dios? Le coloco un ejemplo. De repente usted está enfermo y dice, bueno, Señor, si esta enfermedad tiene que estar conmigo, bueno, que así sea, si es tu voluntad. ¿Cómo hace la voluntad de Dios estar enfermo? Si dice la Biblia que Él clavó nuestras enfermedades en la cruz. ¿O no? ¿Se da cuenta o no? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Dejamos de pedirle a Dios que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida cuando lo único que Dios quiere es glorificarse a través de nosotros. Mire qué importante es esto. Por eso que hay personas que dejaron de pedirle a Dios cosas grandes a Dios. Y no porque hayan perdido la fe, ojo, sino porque muchas veces el dolor de aquellas expectativas que no se cumplieron, de cosas que no se dieron, le han enseñado con el tiempo a pedir poco para no sufrir mucho. Porque existe eso en la persona que si le pido algo grande y no me resulta, voy a quedar triste. Si pido algo grande y espero algo grande y no me llega, no sé, me voy a frustrar. Son cosas con las cuales muchas veces usted y yo caminamos, convivimos y las aceptamos en nuestra vida. Cuando Dios lo único que quiere es glorificarse en nosotros. Claro, es glorificarse si Dios quiere mostrar su poder a través de nuestra vida. Por eso que hay algo que se llama favor. Y el favor es la gracia de Dios, lo cual nos accede a cosas que humanamente no podemos. Y cuando no podemos, usted dice, no, es que aquí solo Dios pudo haber hecho esto. ¿Qué está haciendo usted? Dándole gloria a Dios, ¿no? Cierto que sí, porque usted reconoce que humanamente no hubiese podido hacer lo que hizo. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere hacer, que usted y yo podamos reconocerle a Él, podamos darle gloria a Él, porque así usted y yo vamos a seguir creyendo por cosas mayores, pues. Claro, porque la única forma que usted pueda seguir creyendo que Dios sana cuando usted es sanado por Dios. Hay gente que cree que Dios no sana cáncer porque nunca han tenido una experiencia, pero el que ha tenido una experiencia con el cáncer y sabe que Dios lo ha sanado, a ese usted no le cambia su historia. Dice, yo no sé si tú, pero lo que es a mí, Dios a mí me sanó. Porque hay una convicción en ello y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, glorificarse para que haya una convicción también en usted. Hay gente que ha bajado tanto el nivel de lo que esperan, que por ejemplo ya no piden sanidad, sino solo fuerzas para poder soportarla. Yo hablaba con mi hermana María, si está ahí en sintonía, usted sabe que está con licencia, está operada de una cadera, tiene que recuperarse. Tiene que poner cuidado, ya vino para la Santa Cena, pero está con reposo. Ya yo mismo le digo que se cuide, porque es algo que tiene que asentar esa plaquita todavía bien, acomodarse ahí, y es complicadísimo, usted vio que apenas caminaba. Pero ella tiene un testimonio, ella me decía, yo la visitaba en el hospital cuando estuvo ahí, y me decía, pastor, yo estaba ya acostumbrada a este dolor y pensé que ya me iba a quedar así. Pero algo tomó ella, ¿se acuerda de esa palabra? De esa palabra que un día predicamos donde David le decía, Señor, bendíceme ahora, ayúdame ahora, prospérame ahora.
Bueno, ese día ella dice que tomó esa palabra y le dijo, sí, pues Señor, ¿por qué tengo que pensar así? Yo quiero que tú me sanes ahora. Oiga, pasa eso y el martes, el domingo fue eso y el martes la llamaron para operarse. Y se está recuperando, está avanzando bien con su operación. ¿Y por qué me acuerdo de ella? Porque muchas veces nosotros, escúcheme, bajamos el nivel de lo que esperamos de parte de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Si es por sanidad, le decimos, Señor, ya dame fuerza para soportar esto. No, dame fuerza para vencer. Para vencer ese pensamiento de pobreza, de no sé, de enfermedad. Y muchas veces nosotros bajamos el nivel, pues tenemos fe, no es que no tengamos, ojo, pero bajamos el nivel y le decimos, Señor, ayúdame para soportar lo que estoy viviendo. ¿Y usted cree que Dios quiere llevarlo toda la vida soportando lo que está viviendo? Si la Biblia dice en Jeremías que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para darnos el final que nosotros esperamos. Que los pensamientos de Dios son buenos pensamientos. Que el final que Dios tiene para nosotros es bueno, no malo. Pero nosotros nos conformamos tanto que solo pedimos fuerzas para soportar. Claro, bajamos el nivel de lo que esperamos de parte de Dios. Y la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Y que conforme a nuestra fe será eso. Entonces, ¿para qué bajamos el nivel si Dios dice que si mi fe es mayor, si yo creo más, si tengo más confianza en Dios, si se permanezco en lo que confío? Hermano, eso será lo que yo voy a recibir también. Porque el nivel de expectativa suyo está amarrado, anclado a lo que usted también recibe. ¿Me escuchó eso? Así como usted cree, así recibe. Muchas veces hay gente que ya no pide restauración, sino que ahora solo piden paciencia para sobrevivir y poder seguir adelante. Dame paciencia, Señor, para sobrevivir. No podemos pedir así, porque Dios tiene algo mucho mejor, mucho mayor para usted y para mí. Claro, por eso hoy día la gente camina ahí nomás un poquito, no muy adentro que me quemo, no muy afuera que me entumo, porque ayúdame nomás, Señor. No, y usted sabe que no es así. Dios no piensa así, Dios no quiere eso para su vida ni la mía. Por eso hay gente que ya no pide restauración, sino que ahora solo piden paciencia para sobrevivir. Señor, dame paciencia para soportar a este. Dame paciencia para soportar a esta. No pedimos para que Dios transfórmalo, Señor, cámbialo, Señor, bendícelo, Señor. Aunque es mañoso, yo quiero que Él cambie, que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque así Dios está esperando que usted y yo pidamos. Pero nosotros bajamos el nivel. Si estamos mal, Señor, dame un poquito de fuerza. No. Si la Biblia dice que ya Él se llevó todo ello, maldición y cuanta cosa, y los clavó en la cruz. Ahora ya no piden un milagro. Oiga, hay poca gente que pide un milagro. Fíjese, hay poca gente que pide un milagro. Piden que ojalá, si Dios tiene misericordia, mire, si tiene misericordia. La Biblia dice que Él es misericordioso, compasivo. No si tiene, esas son esencias de Dios, cualidades de Dios. Pero ahora ya no piden un milagro, sino que ahora solo piden resignación para poder soportar lo que parece inevitable, o resignación para lo que haya que soportar. Pedimos mal, pedimos sin fe, sin convicción, pedimos sin expectativas. Si nos falta algo, Señor, ayúdame para que el pan no me falte. No, la promesa de Dios es que el pan y el agua a usted no le van a faltar, no tiene para qué pedírselo. Porque eso es una promesa de Dios. ¿O no? Entonces usted puede subir un poquito el nivel, ¿o no? Y empezar a pedir por lo que necesita. Porque si usted es bendecido, el reino se extiende, el reino crece. Si hay que entender el para qué Dios quiere bendecirnos, el para qué Dios quiere llevarnos hacia adelante. Solo eso. Y lo demás lo hace el Señor. Hoy en día hay mucha gente en esa condición. Dejaron de pedirle grandes cosas a Dios y no porque hayan perdido la fe,
sino porque muchas veces el dolor de todas aquellas expectativas que no se cumplieron, cosas que no se dieron, le han enseñado con el tiempo a pedir poco para no sufrir mucho. Es como el dicho del mundo, poquito pero segurito. Y todo esto que le acabo de señalar para muchos suena muy espiritual, ¿sabes? Muchos dicen, no, es que así no vas, pastor, despacito. Suena muy maduro, suena muy humilde. No hay que ser soberbio, pastor. No, conozca la Biblia. No sé, esto no se trata de soberbia, es conocer la voluntad de Dios, las promesas de Dios para su vida, porque son para usted y para mí. Pero para muchos suena muy espiritual, suena muy maduro, suena muy humilde. Pero aquí hay una pregunta que deberíamos hacernos con honestidad nosotros. ¿Y sabe cuál es esa pregunta? Esa pregunta es, ¿y si Dios nunca nos pidió eso? Que nunca pensáramos así. ¿Y si Dios nunca te ha pedido de pedir solamente paciencia para soportar, sino fe para vencer? Y si Dios nunca nos pidió, escúcheme, que seamos así nomás, cuando Dios te dijo, mira que te mando que te esfuerces y le pongas empeño y seas valiente. Claro, y si nos preguntáramos al revés, la actitud que estamos teniendo nosotros para pedirle a Dios, le aseguro que la respuesta que encontraríamos sería muy diferente a lo que estamos esperando. Y encontraríamos la razón del por qué nos llega lo que esperamos y no lo que queremos. Y si el problema no es que estemos pidiendo demasiado, escuche esto, sino que el problema es que hemos aprendido a pedir demasiado poco. Jesús fue claro cuando dijo, pedís y pedís mal. Mire, y dijo ¿por qué? Dijo, porque pides para tus propios deleites, estás pidiendo demasiado poco. Porque cuando usted y yo pedimos para que el reino se extienda, su visión se agranda, sus sueños crecen. Lo que Dios ha puesto en su corazón aumenta. Claro, y cuando pido, Señor, dame para que tu obra crezca, dame para que tu reino se extienda, dame para que mi hermano pueda llegar, dame para ir. Oiga, el reino, ¿sabe lo que hace Dios? Se alegra. Porque ya no pido para mí, pido para que la obra de Él crezca. Y como usted es parte de ese reino, Dios a usted le provee lo que necesita para que el reino crezca, porque usted crece juntamente con el reino. Por eso se lo pregunto, porque la palabra de Dios nos habla de un padre que no nos da con gotario. En ninguna parte dice que Dios a usted le da de a poquitito, No encuentro en la Biblia eso. No encuentro eso. La palabra de Dios no nos habla ni tampoco nos muestra a un padre así. Sino que la palabra de Dios nos habla de un Dios que abre las ventanas de los cielos, dice, ¿o no? De un Dios que abre las ventanas de los cielos y dice, y derrama río de bendición, bendición sobreabundante sobre nosotros, no una llovizna, mucha agua. La palabra de Dios nos habla de un Dios y Padre cuyo favor no viene como una llovizna tímida, sino que nos habla de un Dios y Padre que derrama bendiciones sobre nosotros de una manera sobreabundante. De eso nos habla la palabra de Dios. Nos habla de un Dios y Padre que cuando abre las ventanas de los cielos, su bendición viene como una inundación que desborda. Por eso dice bendición sobreabundante, o sea, más de lo que usted puede soportar incluso. Viene como una inundación que desborda y que es capaz de arrasar cualquier obstáculo que pueda tener en su vida. Así viene la bendición de Dios. Viene y aparta todo aquello que te detiene. De eso nos habla la palabra de Dios. Nos habla de un Dios y Padre que cuando abre las ventanas de los cielos, su bendición viene como una inundación que desborda. Claro, y que es capaz de arrasar cualquier obstáculo que pueda detener, que pueda querer detenerlo.
De eso nos habla la palabra de Dios. Nos habla de que cuando Él abre las ventanas de los cielos, su bendición toma hasta por sorpresa incluso a aquellos que estaban esperando algo de parte de Dios. De eso nos habla la palabra de Dios. De que escúcheme, de que su bendición es tan abundante que incluso hasta cuando usted y yo estamos esperando algo, incluso hasta ahí Dios nos sorprende. La Biblia dice que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ¿o no? Entonces, aun cuando tú esperas algo de Dios, Dios te sorprende de una forma abundante. Claro, porque esta no es una palabra cualquiera. Escúcheme bien. Esta palabra es para que usted y yo no solo activemos, sino que recibamos ese favor de Dios por medio de lo que está establecido en la Escritura para nosotros. Porque no es una palabra cualquiera, sino que es una palabra que viene para abrir primeramente nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque a nosotros nos cuesta recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Siempre decimos, ¿será tanto, Señor? Porque nuestra mentalidad es pequeña. ¿Cómo Dios me va a bendecir de esa manera? No es un tema de Dios, es un tema de nosotros, de nuestra mentalidad, del cómo pensamos, no de lo que Dios quiere hacer. Por eso diga conmigo, yo recibo el favor de Dios. Claro, el favor es ese poder, esa gracia que te toma a ti y tú vas a algún lugar y ocurren cosas que no son naturales. La Biblia habla en Primera de Crónicas que cuando David acababa de experimentar una victoria sobrenatural contra un ejército que lo superaban en número y en fuerza, David hizo algo que revela mucho en cómo él entendía el poder de Dios. Y de eso quiero hablarle hoy día. Porque David no dijo que Dios lo había ayudado un poco. Ahí no dice Dios me ayudó un poquito. No, él no dice así. Tampoco dijo que él había tenido un poco de suerte, así como muchas veces hablamos también nosotros. Tuve un golpe de suerte hoy día, pastor. ¿Y sabe por qué hablamos así nosotros que tuvimos un golpe? Hoy día tuve suerte. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente no crece. Y cuando viene algo mejor de lo que esperamos, nosotros no le damos el crédito a Dios, no le damos la gloria a Dios, no pensamos en Dios, sino que algo de suerte tuve hoy día. Por eso que muchas veces lo que recibimos está conectado solo con lo que esperamos. Usted está pidiendo mucho, pero como espera poco, no recibe mucho, recibe lo que espera. Porque la fe es la certeza de ¿qué? ¿Me está entendiendo? Por eso muchas veces no recibimos lo que esperamos. Escúcheme bien. Si nosotros hiciéramos locura antes de que venga el pago de fin de mes, yo me pongo a orar y le digo, Señor, yo sé que esto es lo que recibo todos los meses, pero Señor, yo te pido que algo extraordinario suceda este mes, que algo pasa. Inténtelo. Haga el esfuerzo, inténtelo. Empieza a orar, un mes para lo que quiera recibir ese mes. Para muchos esto puede ser locura, pero está señalado en la Escritura para nosotros. ¿Qué pasa si lo hacemos con fe? ¿Qué pasa si lo que usted deja de esperar los números que espera y dice, Señor, no, yo te he orado, yo te he creído y yo sé que voy a ver el poder sobrenatural tuyo? Algo va a ocurrir, a lo mejor no va a venir en la liquidación, pero algo va a pasar que te va a hacer darte cuenta de que algo creció, algo extraordinario vino a tu vida. Porque Dios sabe cómo hace. Usted ora, usted pide y Él sabe de dónde lo envía, de dónde lo saca. Dice que saca de donde hay para llevar donde no. David tampoco dijo que todas las circunstancias se habían alineado, sino que David dijo, Dios penetró en mis enemigos, o sea, entró, irrumpió entre mis enemigos. Así como penetra el agua, dijo, en una brecha abierta. Eso fue lo que dijo David. Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8 al 11. Me golpeé aquí en el cosa. Duele. No se nota, pero duele. Yo soy machito, por eso no lloro, ¿no?
Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8 al 11, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Me voy a centrar en el verso 11, pero voy a leer esos versos. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel. ¿Qué había sido David? Ungido. ¿Cuánto ungido hay aquí? Amén. Claro, eso tiene que ser una convicción en usted. Escuche que a usted Dios lo ungió. No dice Isaías, no dijo Jesucristo en Lucas, que Dios nos ha ungido. Me ha ungido el Señor, ¿para qué? Para llevar buenas nuevas, ¿no? Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. 9. Y cuando David lo oyó, dice que salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. 10. Entonces David consultó a Dios diciendo, mire, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Qué hizo David? Consultó a Dios, ¿o no? El problema es que usted y yo no consultamos a Dios, no oramos a Dios, no pedimos a Dios, escúcheme, y esperamos algo que usted y yo ni pedimos. Bueno, veamos a ver si Dios nos sorprende este mes. ¿Se da cuenta que ese es un pensamiento de nosotros malo, no? Es un pensamiento así literal, religioso. O sea, queremos vernos más humildes de esa forma cuando usted y yo tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Ese mismo Dios que le habla a David nos habla a nosotros hoy día. Ese mismo Dios a quien David le consultó es a quien usted y yo también tenemos que consultarle y pedirle. Es el mismo, hermano querido, no es el Dios de David. Es mi Dios, su Dios, mi Padre, su Padre. Pero somos nosotros los que tenemos que cambiar esa mentalidad. De que así parece que suena como más espiritual, más romántico. No, usemos la palabra de verdad. Usemos lo que está escrito para su enseñanza y la mía. ¿Los entregarás en mi mano, Señor? Le dijo. Y Jehová le dijo, oye, que sos agrandado. Yo sabré si lo entrego en tu mano o no. No le dijo así, pero nosotros pensamos así. Nosotros pensamos así, oye, es que ¿cómo le puede hablar tan fuerte al Señor? Pero interprete usted la escritura, interprétela conforme a lo que está escrito, con signo de pregunta, donde haya un punto, donde hayan dos, donde haya un punto y una coma. Deténgase, lea con entendimiento y se va a dar cuenta cómo oraban, cómo pedían, con la convicción, con la certeza. Y Dios se agradaba de eso que ellos hacían. Porque no partían, decían, no, vengan, ¿cuántos somos? Vamos. No. Consultaban a Dios, lo buscaban a Dios, lo tenían en cuenta. Y como lo tenían en cuenta, ¿qué hacía Dios? Le entregaba en sus manos a sus enemigos. Si tú y yo tenemos en cuenta a Dios, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nuestra salud? ¿Qué va a hacer Dios con el diagnóstico médico? ¿Qué va a hacer Dios con tu liquidación de sueldo? ¿Qué va a hacer Dios con tu familia? ¿Qué va a hacer Dios con tu casa? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, esta es la parte que a mí me gusta porque Dios responde. Claro, Dios responde. Cuando tú le oras a Dios, le pides a Dios con convicción, Dios responde. Y Jehová le dijo, sube. Escuche bien, ahora ya ni siquiera le responde, le da una orden, ya sube. Es como decir, hey, cree, confía. Es como si nos dijera, ya está hecho. Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Escúchame, ¿quién se lo iba a entregar en las manos de David? ¿Quién puede hacer lo que tú no has pedido? El mismo que le iba a entregar, escúcheme, a los filisteos en las manos a David. El mismo hará lo que usted no le ha pedido si se lo pide. No sé si está entendiendo. Verso siguiente, 11.
Subieron pues a Baal Perasim. Perdón. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. O sea, tal cual como Dios le dijo. Él preguntó, Dios le respondió y no solo le respondió, le dijo, dale. Y así como Dios le respondió, fue como sucedió con David, ¿o no? O sea que así como usted pregunte a Dios y venga la respuesta de Dios, así será como usted tiene que esperar lo que va a pasar a fin de mes, con la liquidación, con el diagnóstico médico, con la familia, con los hijos, no sé, con lo que esté esperando usted. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Luego dijo David, y en esta frase es la que me quiero centrar el mensaje. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. O sea, ¿qué dice David ahí? Dios hizo algo tan fuerte, tan potente, con tanto poder. Escúcheme. Con tanto poder que humanamente es imposible imaginarlo. Dios rompió a mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas, no como un zorrillo, no despacito, no si Él quiere. No fue así como pensamos, se da cuenta, no rompió Dios, no le dio el resultado a David como usted y yo muchas veces lo pedimos. Si tú quieres, Señor, o dame solo fuerza para soportar. Señor, ayúdame a creer para conformarme con lo poquito cuando Dios tiene muchas cosas para nosotros. ¿Cómo Dios lo ayudó? Con poder. Eso habla de que Dios lo ayudó con poder. Y Dios rompió mis enemigos. Los destruyó. Abrió paso. Soltó los recursos. Cambió el diagnóstico médico. Dios rompió, Dios hizo algo con poder, está dando a entender David. ¿Y por qué lo hizo con poder? Porque cuando David pidió con convicción. No dijo, Señor, si tú quieres. Porque el decirle al Señor, si tú quieres, es desconocer lo que Dios quiere. Dios se alegra cuando usted se acerca no con esa falsa humildad, sino que con el conocimiento de lo que Dios ya estableció para su vida. Por eso no recibimos lo mucho de Dios, recibimos lo poco, porque no nos acercamos con esa convicción o esa expectativa correcta. Y Dios te va a dar conforme dijo Jesús a tu fe, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Conforme a tu fe? ¿Será eso, no? Entonces no podemos esperar algo mayor que nuestra expectativa. Porque recibimos lo que esperamos conforme a la expectativa que tenemos. Dijo luego David, Dios rompió a mis enemigos por mi mano. Dijo, no los trató, no los humilló, no les hizo, no, los rompió. Porque así, escúchame, así responde Dios cuando tú y yo pedimos con convicción, responde con poder. Responde con poder para que te des cuenta que no es obra tuya, que no es por mano tuya, no es por fuerza tuya, sino por el poder de Él. Dios rompió a mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Qué me quiero centrar en esta frase? Porque aquí vemos que David comparó el poder de Dios con una inundación violenta. David aquí no dice, vino Dios y empezó a mover a mis enemigos y me empezó a abrir de a poco paso. No. David dice, vino como en una inundación violenta y arrasó lo que tenía que arrasar y nada podía detener el poder de su mano. David no comparó el poder de Dios con un chorrito de agua o con un río tranquilo,
sino que David comparó el poder de Dios con una inundación violenta, porque eso fue exactamente lo que Dios hizo. Rompió lo que había enfrente de él para entregarle lo que David pedía. Lo seguiré, Señor. Síguelo, sube. Y con esa misma autoridad que Dios le dijo, sube, Dios, escúcheme, rompió a sus enemigos en su mano. Porque con la misma autoridad que Dios te responde, con ese mismo poder, Dios te trae los resultados. Amén. Por eso qué bueno es recibir con fe. Qué bueno es recibir con fe, qué bueno es esperar con fe, porque mi expectativa va a marcar lo que espero. David aquí habla de que Dios rompió con todas las barreras y que no hubo nada que pudiera contenerlo. ¿Sabe por qué? Porque el favor de Dios llega donde tus fuerzas y las mías no llegan, no alcanzan. Y se nota cuando entra el favor de Dios. Se nota cuando Dios irrumpe con su poder, porque ocurren cosas que no son normales, no son naturales. Ocurren cosas donde, con las cuales tú con tus fuerzas no puedes alcanzar, no puedes hacer. Y sabe usted que esa misma imagen, esa misma fuerza y ese mismo Dios está disponible para nuestras vidas el día de hoy. Claro, ese mismo Dios, esa misma imagen y ese mismo poder de Dios está dispuesto para usted y para mí en esta hora. Solo hay algunas cosas que usted y yo debemos anclar a nuestro corazón para poder recibirlo, para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Y lo primero que debemos anclar a nuestro corazón es lo siguiente, y es que el nivel de lo que usted recibe está conectado al nivel de lo que usted también espera. Más simple, el porte de lo que usted recibe está conectado al porte del nivel con el que usted espera, al tamaño de su fe con la que lo espera. Se lo repito, el nivel de lo que usted recibe está conectado al nivel de lo que usted también espera. Por eso la mujer del flujo que dijo, si tan solo toco el borde del manto del maestro, no necesito nada más. Escúcheme, que esperar algo que ella necesitaba para su vida, porque con la expectativa que lo esperaba y lo va a buscar, así lo recibió, ¿no? Bartimeo le dijo que recupere la vista, Señor, después de decirle, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga? Le dijo. Que recobre la vista, Señor. ¿Y qué recibió? Lo que esperaba. ¿O no? Recibió lo que esperaba porque lo recibió con el mismo nivel de expectativa que lo pidió. ¿Y sabe por qué? Porque esto no es una fórmula mágica. Nosotros pensamos que el reino es como una fórmula mágica. Yo creo que mientras más me humillo, más mal me veo, más Dios me responde. Y no es así. Porque le repito, Dios es fiel a su palabra. Dios respalda su palabra. Yo puedo tener muy buenos deseos, muy buenos pensamientos. Y dice, aún que mis pensamientos sean buenos, me pueden llevar a un final de muerte. ¿Y sabe por qué? Porque esto no es una fórmula mágica ni tampoco alguna teología superficial, sino que esto es un principio fundamental y profundo que está en la Biblia. Porque usted y yo sabemos que Dios actúa no en donde solo hay palabras, sino en donde hay una actitud de fe, ¿o no? ¿Cierto que sí? Por eso Jesús dijo, en donde se cree, todo es. En donde se cree, todo es posible. Entonces, escúcheme, en donde hay una actitud de fe, las cosas pasan, lo imposible sucede. Como le decía, el diagnóstico médico cambia. Las liquidaciones a lo mejor cambian, o bien se mantienen, pero algo viene añadido, algo viene agregado, a lo mejor no de donde usted recibe lo que recibe, a lo mejor de otro lado, porque esa es la parte que hace Dios en donde usted y yo no nos metemos. Pero de que Dios lo hace, lo hace. De que Dios lo hace, lo hace. Si David le preguntó a Dios, le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Ganaré o no ganaré?
Sube, le dijo. Sube porque de cierto los vencerás. Listo, David subió, no preguntó cómo. Y dice después David que Dios, el poder de Dios, lo rompió en su mano. Que vino con ese poder, vino como vienen las aguas y se parten en dos. Y esto el enemigo, ¿sabe usted que lo sabe también? ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía usted que el enemigo sabe que con el nivel de expectativa que usted pide, con ese nivel de expectativa que usted pide, tiene que ser el mismo nivel de expectativa con el que usted espera? Porque el enemigo sabe por qué, por eso sabotea la espera. Cuando el enemigo a usted lo pilla con una expectativa alta en lo que Dios puede hacer, lo pilla creyendo, ¿sabe lo que viene a hacer el enemigo? A sabotear ese tiempo de espera en usted. Lo viene a sabotear, ¿y sabe cómo lo sabotea? Levantando un pensamiento, escúcheme bien, un pensamiento que debilite esa otra convicción que usted tiene de lo que espera. Por eso muchas veces yo le he orado al Señor, pastor, y sí, yo tengo fe, pastor, ¿qué va a pasar? Y sabe que yo he creído, pastor, pero igual sabe que me pasa esto, igual sabe que me da miedo, igual, listo, escúcheme, el enemigo está saboteando lo que estás esperando. Lo está saboteando, porque él no necesita sabotearlo con cosas grandes, porque no puede, necesita sabotearlo con cosas pequeñas en tu mente. Por eso cuando usted está esperando algo y al final, ¿sabe? Hasta olvidó lo que estaba esperando, lo soltó. Es como que ya no va a resultar, es como que lo que usted esperaba ya no tiene poder para llegar. Lo soltamos, nos olvidamos. Cuando usted y yo cada día debiéramos recordarlo, debiéramos retroalimentarnos nosotros con lo que estamos esperando de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese nivel de expectativa hace que tu nivel de espera sea aquello o conforme a lo que tú también pides. Y esto el enemigo lo sabe también. Por eso que la primera estrategia del enemigo no es destruirnos. Escúchame bien, sino que la primera estrategia del enemigo es convencernos de que no esperemos o que no esperemos más. Esa es la primera estrategia del enemigo, es que tú no esperes, te canses, no creas, te debilites en lo que esperas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo dice, a mí no me importa que no crea. A mí lo que me importa es debilitarlo para que él no pueda recibir lo que está pidiendo, sino que reciba conforme a como espera. Pediste algo grande, pero esperaste algo poco. ¿Y por qué esperaste poco? Porque el enemigo saboteó lo grande que tú esperabas. Ese es el trabajo del enemigo. Sabotear lo que esperamos. Sabotear esa expectativa y esa fe que tú tienes. El enemigo no está ni ahí con que tú renuncies, quitarte la fe porque no te la puede quitar. Tú renuncias a ella, que es diferente. Y renuncias a ella con la duda, con la incredulidad y con todo lo que el enemigo levanta en tu mente cuando estás esperando lo que has estado orando al Señor. Por eso la estrategia del enemigo es destruirnos. No es destruirnos, sino convencernos de que no esperemos más o que esperemos menos de lo que estamos pidiendo. Esa es la primera estrategia del enemigo, es que nos conformemos y es que bajemos la guardia en lo que usted y yo esperamos. Porque si usted no lo sabe, esos pensamientos negativos que llegan cuando estamos en medio de las dificultades, escuche esto, no son accidentales. Cuando usted está esperando en un diagnóstico médico y va al médico y el médico le da una mala noticia, pero usted está confiando, creyó a lo que Dios le dijo, creyó una palabra de Dios, creyó a la oración que hicieron por usted. Escúcheme, los pensamientos negativos que vienen en medio de esas dificultades no son accidentales. No son accidentales, vienen para que tú dejes de esperar como pides. Sino que son pensamientos direccionados por el enemigo para convencernos de que ya no esperemos. O que si esperamos, ya no esperemos como estábamos pidiendo con la expectativa que teníamos, sino que con una expectativa más baja. Por eso le decimos, Señor, no importa, Señor, que yo tenga que vivir con esta enfermedad, pero quítame el dolor nomás. Nos bajó la expectativa, ¿no? Pedíamos por sanidad y ahora ya no importa que no me sane, pero que no me duela tanto.
Claro, para convencernos que bajemos la guardia. Por eso que aquellos pensamientos nos hablan y nos dicen cuando estamos enfermos, ¿ya viste el informe médico? Claro, estamos preocupados de qué le puso el médico a una hoja, que es lo que Dios nos habló por su palabra. Por eso la mente nos dice, ¿y qué habrá? ¿Y cómo habrá salido el examen? ¿Y qué le habrá puesto el médico a la ficha médica? Escuche, esos pensamientos nos bajan el nivel de lo que recibimos porque nos bajan el nivel de espera. Jesús, 5 panes y 2 peces, Señor, bendigo lo que tú has puesto en mi mano, bendícelo, multiplícalo, repártanlo. La expectativa con la que pidió no bajó el resultado, escúcheme, de lo que repartió. ¿O no? Hizo una oración muy simple. Padre, presento esto a ti, bendícelo. No dijo, y 5 panes nomás y 2 peces. Veamos qué puede hacer Dios. Señor, ¿podrá? No oró así. ¿Se da cuenta que le hablo algo que usted y yo vivimos a diario? Porque nosotros si vemos algo, no, Señor, guárdame, que me alcance. Mire, que me alcance. Cuando Dios quiere multiplicarte y sobreabundarte. No, que me alcance. Oramos para que nos alcance y no para que se multiplique. Oramos para soportar y no para sanar. Entonces hay algo que estamos haciendo mal, ¿o no? Hay algo que estamos haciendo mal. Por eso el enemigo nos dice, hey, no te vas a librar de esa enfermedad. Listo, te bajó el nivel de espera. Por eso el milagro no ocurre. Pasa el dolor. Pero tenemos que vivir con la circunstancia todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo nos bajó el nivel de espera. Cuando usted no alcanza lo que sueña, ¿sabe lo que hace el enemigo? Dice, jamás podrás llegar al lugar que llegaste porque hasta ahí llegarás nomás. Alguien nos dijo así y nosotros nos quedamos con lo que nos dijeron. En vez de seguir orando y decir, Señor, lo que Él dijo no se imagina dónde tú me llevarás. Señor, lo que Él me está hablando, Él no tiene idea del lugar que tú tienes reservado para mí, Señor. Y empiezo a orar en esa dirección, empiezo a orar en esa... Hermano, algo va a ocurrir. Algo va a pasar porque tu expectativa con la cual pediste es la misma expectativa con la cual tú esperas. Te mantuviste en lo que Dios dijo, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha preparado y en lo que Dios ha establecido para tu vida. Porque como le dije antes, esos pensamientos que se levantan en medio de las dificultades no son accidentales, sino que son direccionados por el enemigo con un propósito. Y ese propósito es convencernos de que no esperemos lo que estamos orando y esperando de parte de Dios. Por eso usted después lo suelta. Pues. Lo suelta, ya no oramos más por eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado con nuestros hijos? Dejamos de orar por ellos y parece que más porfiados se ponen. Pero ¿qué pasó con la primera oración que hiciste? Esa con expectativa, creyendo que Dios podía cambiarlo, transformarlo, alinearlo, restaurarlo. La soltamos. Y por eso es que cada día no vemos el resultado con el cual empezamos, con el cual esperábamos, sino que vemos otro resultado porque cambió nuestro nivel de espera. Pensamientos que vienen para detener esa bendición de Dios antes de que llegue. David dijo, y Dios los rompió en mi mano. ¿Cómo dijo él? Señor, subo, los venceré.
Dios le dijo, sube, yo lo entregaré en tu mano. ¿Y cómo fue lo que sucedió? ¿Cómo fue el resultado de David? Que así como pidió, Dios hizo con sus enemigos. Por eso David nos dice, no compara el poder de Dios con una llovizna, un riachuelo. Dice, no, como río irrumpió, partió, rompió a mis enemigos. En palabras simples, con la misma convicción que yo pedí y Él me respondió, así fue como Dios hizo con su poder. Porque hay pensamientos que vienen para detener esa bendición de Dios antes que llegue. Por eso nos llega lo que pedimos. Y nos llega lo que pedimos porque no estamos como debiéramos estar esperando. Pero ¿sabe usted que hay algo que el enemigo no puede hacer? Una buena, pastor, sí pues. ¿Y sabe qué es eso? Es que el enemigo no puede detener lo que Dios ya decidió soltar o liberar sobre nuestras vidas. Eso es algo que el enemigo no puede hacer. Es detener lo que Dios ya decidió soltar o liberar sobre tu vida y la mía. Es detener lo que Dios decidió soltar sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. Eso el enemigo no lo puede detener. Nosotros sí. ¿Y se da cuenta que nosotros le echamos la culpa al enemigo? Y no es el enemigo el que detiene eso, sino nosotros mismos con nuestra actitud. Y vivimos toda la vida engañados. Es que el enemigo, pastor, no me deja avanzar. Es que el enemigo no me deja prosperar. ¿Usted cree que el enemigo va a poder sujetar para que no avancen miles de millones de personas si él no puede estar en todo lugar, en todo momento? Nosotros creemos que el enemigo está con usted, está conmigo, está con el otro, por allá, por ahí. No. Nosotros lo andamos trayendo ahí, como la pata de conejo que usaba antes yo. Nosotros lo andamos trayendo, lo usamos, lo andamos trayendo en nuestra boca a flor de labio. Y él ni está. Y él ni está. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Porque si le damos lugar, él busca cómo entrar. Pero si no, dice que él huye de nosotros, ¿no? Él huye o no. Dice Santiago, ¿no? Que huye. ¿Cierto que sí? Entonces, si usted está con el nivel de espera con el cual usted está pidiendo, escúchame, el enemigo no está ahí. No está porque él lo conoce, pues. Si él también cree y tiembla, dice la Biblia. Él no puede detener lo que Dios ya decidió soltar sobre nosotros. Sino que somos nosotros los que cerramos la puerta cuando dejamos de creer y cuando permitimos que las dudas nos convenzan de que nada va a pasar o nada va a cambiar. Por eso que Isaías también enseña que cuando el enemigo venga como una corriente impetuosa, el Espíritu del Señor se levantará y levantará bandera, dice. Isaías 59, 19. Isaías 59, 19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. ¿Por qué? Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Irrumpirá contra él, se parará contra él, destruirá, peleará contra él. Venga como venga. ¿Por qué Isaías habla eso? Porque el poder de Dios es inigualable, incalculable. Claro, ¿y sabe qué significa esto que le acabo de decir? Significa que el centro del mensaje no es la fuerza del enemigo, sino la respuesta poderosa de parte de Dios para nosotros. Porque cuando Dios se levanta a nuestro favor, Él no actúa de manera pequeña, sino que Dios se levanta de manera, escúcheme, de manera ilimitada. Así se levanta el Señor cuando actúa en favor de usted. Se levanta con un poder ilimitado. No limitado, ilimitado, que no tiene medida. Dios responde con poder, Dios responde con autoridad, Dios responde con una manifestación abundante, escúcheme, de su favor sobre nuestra vida.
Por eso la palabra de Dios dice allí en Crónicas 14:11, subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió, dijo, no fui yo. Fue Dios que rompió a mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Que así como yo le pedí y esperé, así hizo Dios a través de su poder con mis enemigos. Entonces, ¿cómo Dios no va a poder hacer algo en ustedes? Oiga, en su diagnóstico médico, en su recibo de pago, en su familia. Es que usted no conoce. No, el poder de Dios es ilimitado. Y cuando tú le pides con fe y esperas con fe, parado, firme en la posición en la cual te paraste a pedir, con expectativa a Dios, si estás esperando con esa misma expectativa, Dios irrumpe y cambia las cosas en un momento, de un momento a otro. Pero cuando no vamos recibiendo así como que el enemigo no entiende, como que recibimos por parte, hoy día un día bueno, mañana un día malo. Hoy día puedo hablar con él, mañana no. Hoy día me fue bien, mañana me fue peor. Recibimos así porque esperamos así. Escúcheme, porque su nivel de expectativa para pedir tiene que estar relacionado con su nivel de espera también, para recibir. Por eso que lo otro que transforma esta promesa en algo práctico es poder entender que Dios tiene una perspectiva que aún nosotros no alcanzamos a ver, muy diferente a nosotros. Isaías lo dice, que el pensamiento de Él es más grande que el nuestro, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿no? ¿Sí? Porque lo que usted y yo muchas veces sentimos como un problema más grande en nuestras vidas, desde la perspectiva de Dios, es apenas como un chorrito de agua comparado con la inundación de favores que Él puede liberar a nuestro favor. Lo que usted ve como algo grande en su vida, hermano, es como una goterita de agua comparado con todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra. Porque la enfermedad que parece insuperable, la deuda que parece aplastante o la situación que muchas veces parece sin salida, todo eso puede ser real y duele. Pero ninguno de esos obstáculos tiene el mismo tamaño cuando entran en contacto con el poder de Dios. Cuando eso entra, tu problema entra en contacto con el poder de Dios, es como una gotera en medio de una gran lluvia. Porque así irrumpe Dios con un poder sin medida. Y así es el poder de Dios. El poder de Dios no negocia con los obstáculos, no negocia con la enfermedad, no negocia con lo contrario tuyo. Sino que el poder de Dios, dice David, lo atraviesa. Nosotros creemos que Dios negocia con la enfermedad. Creemos que Dios está negociando. A ver, negociemos, mucha, suéltale un poco a este cabro, suéltale un poco a esta muchacha. No, Dios irrumpe, lo atraviesa, lo rompe, lo destruye. Eso dice David que hizo Dios con sus enemigos en sus manos. Así es el poder y el favor de Dios cuando se mueve a nuestro favor. Por eso Isaías 59:19 dice, y te temerán desde el occidente, temerán el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que el Espíritu de Jehová no está ahí esperando a ver qué es lo que sucede, sino que se levanta, escúcheme, para romper aquello que viene en nuestra contra, para romper aquello que viene a hacernos daño, para romper aquello que viene a hacernos tira. Y quizá en estos momentos nuestras situaciones, a lo mejor no parecen diferentes a las que tenía David. A lo mejor el cielo parece cerrado en algún área de nuestra vida. O las condiciones no parecen ideales y la lógica nos dice que no esperemos demasiado para no decepcionarnos. A lo mejor estamos así hoy día con un problema. Y a lo mejor estamos pensando y decimos, ¿será, Señor? ¿Será que es así? ¿Será que lo que hoy día tú no estás hablando, Señor? ¿Será que puede ocurrir así conmigo también como ocurrió con David? A lo mejor su situación puede ser así. Pero quiero que escuche esto con mucha atención. Porque usted y yo estamos bajo un aviso del favor de Dios, de que viene favor de Dios. Cuando yo leo esta palabra es como Dios avisándome
que si yo oro con fe, pido con fe y pido con expectativa y me mantengo esperando lo que pido con la misma expectativa, hermano, viene favor de Dios sobre mi vida. Y ya le dije que el favor de Dios es lo que nos accede a las cosas que usted y yo humanamente no podemos acceder. David, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo que tenía que hacer y esperó con expectativa, y el favor de Dios rompió a sus enemigos en sus manos. Por eso que si hemos honrado a Dios, si hemos pasado prueba y hemos sido fiel, aunque nadie lo haya visto, así como sucede con las inundaciones repentinas, en cualquier momento los cielos se van a abrir sobre nuestra vida. En cualquier momento se va a abrir esa puerta que parece que está cerrada en nuestra vida. En cualquier momento el diagnóstico médico va a cambiar. En cualquier momento, hermano, se va a restaurar nuestra familia, nuestra casa, nuestra economía. Pero para que eso suceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar con expectativa, pues. No podemos bajar el nivel de espera. Por eso algunos dicen, a ver, voy a probar a ver si me resulta así. No les resultó al tiro, hermano, bajaron el nivel de espera. Dejaron de ser fieles con Dios. Y reciben como esperan. Porque la fe es una certeza no de lo que se pide, de lo que se espera. La fe es la certeza no de lo que se pide, de lo que se espera. Porque pedir es fácil, esperarlo es lo difícil. Porque para recibir lo que yo pido tengo que esperarlo con la misma fe, la misma convicción, escúcheme, la misma certeza con lo que pedí, como lo pedí. En cualquier momento conocerás la persona correcta. En cualquier momento Dios puede hacer algo que nunca antes has visto. En cualquier momento Dios puede ordenar y alinear todas las cosas a nuestro favor. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Golpea al de al lado y dígale, Dios lo puede hacer en cualquier momento. Dígale, cree que Dios lo puede hacer en cualquier momento. Así es el poder de Dios. El poder de Dios no tiene límite. En cualquier momento Dios puede abrir los cielos y mandar su bendición sobre nuestras vidas de una manera sobreabundante. Pablo y Silas presos, engrillados en el cepo, en el último calabozo donde llegaban todos los desperdicios. Y ellos allí cantaban y adoraban, y en el momento llegó la respuesta de Dios para su vida, ¿o no? ¿Así fue o no? En el momento que menos esperaban, donde peor estaban, donde nada veían, donde todo era contrario, llegó la respuesta para la vida de ellos. Cayeron los muros, un temblor. Porque Dios no da de gota a gota, sino de una manera que va más allá de lo que pedimos y entendemos. Por eso dígale a su lado, al que está a su lado en cualquier momento, mi hermano, dígale. Yo estuviera al lado suyo, lo abrazo y le digo, en cualquier momento, hermanos míos. Porque ese es tu nivel de expectativa. Porque si tu nivel de expectativa es decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios nomás, es porque no la conocemos. Porque la voluntad de Dios se va a hacer, pero conforme a lo que Él ya estableció para nosotros. Y cuando mi expectativa está en lo que Él estableció para mí, algo tiene que cambiar en mí. Algo tiene que pasar en lo que espero. Por eso cuando lo espero con la misma expectativa y voy y me muevo y hago y algo sucede, algo pasa, porque mi expectativa es la misma con la cual oro a Dios. Es lo que espero. Es en cualquier momento, porque así es como irrumpe el poder y el favor de Dios en nuestras vidas. Por eso es en cualquier momento. Lo otro, terminando aquí, y quizás lo más transformador, es esto otro. Y es que tenemos que aprender a quitarle los límites a Dios. Hay que aprender a quitarle los límites a Dios. ¿Se acuerdan un mensaje pasado? David decía, Señor, sálvame ahora. Señor, bendíceme ahora. Mire cómo hablaba David, y la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios.
Entonces hay algo que estamos haciendo mal, hermano querido. Porque el pedirle a Dios conforme a su palabra, no es ser irrespetuoso, soberbio ni arrogante con Dios, sino que es decirle al Señor, es decirle al mundo espiritual, yo estoy creyendo en lo que Dios dijo para mi vida. Y es esa fe, ese valor el que rompe los cielos, dice, los cuales están sufriendo violencia día a día desde los tiempos de Juan. Pero el que habla así, el que irrumpe así, ¿qué es lo que hace? Se abre el cielo en favor de esa vida. Porque ya le dije que el problema no es que estemos pidiendo demasiado, sino que el problema es que hemos aprendido a pedir demasiado poco. Claro, y pedimos demasiado poco porque esperamos demasiado poco. Porque la palabra de Dios no nos habla de un padre que nos da con gotario, ¿no? La palabra de Dios no nos habla ni tampoco nos muestra a un padre así. Por eso que hay algunas cosas que debemos anclar a nuestro corazón para poder recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque el nivel de lo que usted y yo recibimos está conectado al nivel de lo que usted y yo también esperamos. Entonces tenemos que quitarle los límites a Dios, ¿no? Usted dirá, pero ¿cómo le vamos a quitar los límites? No es que usted haga algo en contra de Dios, no se puede. Usted tiene que quitar sus propios límites, porque Dios no tiene límites para hacer algo con usted. Somos nosotros los que tenemos límites para creerle a Dios. Somos nosotros los que tenemos límites para esperar lo que estamos orando de Dios. Porque, por ejemplo, Dios sonríe cuando usted y yo oramos con fe, ¿o no? Dios sonríe cuando usted y yo oramos con fe y cuando, escúcheme, esperamos lo que oramos a Él sin temor. Dios sonríe, dice la Biblia que esa fe agrada a Dios. ¿O no? Claro. ¿Cuál es esa fe esa que usted está, con la cual está pidiendo y está esperando de la misma manera que pide? Y eso no porque merezcamos todo lo que pedimos, escuche esto, quiero que entienda esto, sino porque Dios es bueno y su bondad no tiene límite. No porque merezcamos algo, sino que porque Dios es bueno y porque la bondad de Dios no tiene límite para con nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 dice que oró para que los ojos de nuestro entendimiento fueran iluminados y pudiéramos usted y yo conocer la incomparable grandeza del poder de Dios a nuestro favor. Efesios 1, 17 al 19. ¿Para qué oró el apóstol Pablo? ¿Sabe para qué? Ahí dice, mire. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, así oraba Pablo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿o no? En lo que Él quiere hacer con nosotros, en lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Pablo oraba para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación a los discípulos, a los hermanos, para que ellos conocieran lo que Dios tenía para ellos. Verso siguiente, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, nosotros. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces, ¿para qué oraba el apóstol Pablo? Para que a la iglesia se le abrieran los ojos del entendimiento y pudieran entender y comprender que su nivel de expectativa estaba anclada, amarrada a su nivel de espera. Por eso que muchas veces nuestro nivel, escúcheme, de espera no es el mismo nivel con el que pedimos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que se nos abra el entendimiento, que venga la sabiduría de Dios y se nos revele, escúcheme, lo que Dios tiene para nosotros. Porque si no vamos a seguir como el patito feo de la novela. Vamos a seguir como el pobrecito. Vamos a acercarnos a Dios no como padre, sino como un verdugo. Con cuidado, hable despacito, no hable muy fuerte, no que Dios se puede enojar. Cuidado, que es fuego consumidor. Sí, pero consume el pecado, lo malo que hay en nosotros, no lo bueno, no la fe. Entonces termino aquí otra vez.
Y esto porque Dios no quiere que conozcamos que conozcamos su bondad de manera parcial, sino que Dios sea una revelación que nos desborde y que nos cambie por completo nuestra manera de pensar. Porque es por eso que hay personas que en lo natural ven sus situaciones y se desesperan. Y es porque no tienen la revelación de que Dios está leyendo un capítulo diferente al que están leyendo ellos. No tienen esa revelación, no conocen a su Dios. No tienen el conocimiento de Él como oraba Pablo para que lo tuvieran. No tienen la sabiduría ni la revelación, lo que Dios quiere para ellos. Por eso oran, leen el capítulo de su vida de una forma diferente a como lo está leyendo Dios. Y como Dios lo lee de una forma diferente y ellos de una forma diferente, lo que reciben no es lo que esperan. Es lo que viven. Póngase en pie, por favor. Porque es por eso que hay personas en lo natural que ven sus situaciones y se desesperan. Y es porque no tienen la revelación de que Dios está leyendo un capítulo diferente al que ellos leen. Entonces esto es lo que pasa cuando el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pues los ojos, dice Pablo, de nuestro entendimiento son alumbrados y llegamos a conocerlo verdaderamente a Él y saber lo que Él tiene guardado para sus hijos, para sus escogidos. Entonces, hermano querido, le tengo que decir que estos no son cuentos. Muchos dicen, no, eso son puras cosas, nomás que hablan porque desconocen lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo usted va a creer que Dios prospera? Bueno, entonces Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Nos dice que nos da vida y vida en abundancia? Nos dice que Él abre las ventanas de los cielos y cuando nos da algo, derrama sobreabundantemente. Entonces no entiendo por qué dicen otras cosas. Y lo peor de todo es que cuando la gente que no conoce, no tiene esa revelación que dice Pablo, por la cual él oraba por su gente. Hermano, lo peor de todo es que después viven y repiten lo que oyen. Por eso es que cuando piden algo, escuchen, piden para soportar. Si tú quieres, Señor, ¿cómo no va a querer si la Biblia dice que Cristo pagó por eso en la cruz? Y vivimos como vivimos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, porque no tenemos el conocimiento ni la revelación de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces no son cuentos, sino que son relatos reales de cuando alguien deja de conformarse con un poquito, con un chorrito y empieza a hacerle espacio a una inundación de Dios. Por eso que usted y yo no necesitamos estar en el mejor momento de nuestra fe, escuche esto, sino que lo que necesitamos es estar de acuerdo con la palabra de Dios. Usted no necesita estar en el mejor momento de fe de su vida. Pues lo que usted necesita es estar de acuerdo con lo que Dios estableció para su vida. Necesitamos estar de acuerdo con su palabra. Necesitamos levantarnos de las metas pequeñas y decirle a Dios, gracias porque tú eres un Dios y Padre, que quieres abrir los cielos y inundar nuestras vidas con bendiciones hasta que sobreabunden. Porque cuando liberamos esa fe, cuando abrimos ese espacio, Dios empieza a moverse en nuestro favor y no con pequeñas gotitas, sino con algo desbordante. Por eso cuando usted haga ese espacio, prepárese. Le repito, prepárese. Porque esto que usted está escuchando el día de hoy va a venir hacia usted si usted lo cree. Si usted lo espera con expectativa, si usted lo cree con la expectativa correcta y lo espera con la misma expectativa, eso que está escuchando de parte de Dios va a venir sobre usted. Claro, así interviene Dios. David dijo, Dios rompió a mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por eso hay momentos en la vida en que no necesitamos acercarnos a Dios con explicaciones perfectas, sino que necesitamos hacerlo con sinceridad. Necesitamos acercarnos a Dios con nuestras cargas, con nuestras preguntas, pero también con una necesidad de descanso verdadero. Y a lo mejor hoy es uno de esos momentos. A lo mejor hoy es uno de esos momentos en donde usted necesita decirle algo a Dios. Necesita confesarle al Señor que se ha estado acercando a Él de una forma diferente y no como Dios espera. Por eso que lo que esperamos como respuesta de Dios no llega. Un momento para acercarnos a Dios con confianza y decirle a Él lo que no le hemos podido decir.
Porque recuerde que el favor de Dios puede llegar hasta donde nuestras fuerzas no alcanzan. Porque lo que Dios puso en usted y en mí sigue vivo. Escuche, sigue vivo. Es usted el que lo tiene que encender. Solo volvamos a la fuente correcta y hagámoslo con un corazón que ha sido sacudido por esta palabra. Porque cuando yo leía y anotaba y escribía algunas cosas allí, ¿sabe qué me sacudía? Hagámoslo reconociendo que estamos viviendo con una fe mucho más pequeña que lo que Él se merece. Que hemos estado viviendo con expectativas mucho más bajas que lo que la bondad de Dios nos permite. Reconozcamos que hemos estado viviendo con una visión más corta de lo que el poder de Dios puede alcanzar. Por eso decidamos cambiar eso y hagámoslo apoyado en la verdad de lo que Dios es y en la verdad de su palabra y sus promesas. Porque a lo mejor estamos viviendo con una fe, escúcheme, más pequeña que la que Dios puso en nosotros. A cada uno Dios puso una medida de fe. Y solo Dios sabe cuál medida puso en usted. El trabajo suyo y mío, ¿sabe qué? Es cada día forzar esa fe. Escúcheme, ejercitarla, esforzarla, para que esa fe trabaje conforme a lo que Dios puso en usted y cada día vaya desarrollándose y creciendo allí en su vida. Hay que dejar ese pensamiento estrecho en nosotros. Un pensamiento de lo poco, de que así está todo bien, de que Señor solo quítame el dolor, no importa que ande así. Hay que dejar de pensar y pedir así porque esa no es la voluntad de Dios. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra, Señor. Dando gracias por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas. Dando gracias porque tu palabra viene, Padre, a sacudirnos. Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Padre, y lo que